Osvaldo Alarcón Enrique es mi nombre. Soy director de TS Consultora y el relator como principal de casi todas las actividades que desarrollamos como consultora. ¿Ya? Venimos trabajando hace 8 años, 8 años, ya cumplimos 8 años. Estamos en la edad escolar. Alguien más tanto. Eh, y estas conferencias están planificadas y las desarrollamos de manera recurrente. ¿Ah? ¿Ya? Les quiero mostrar antes de cualquier cosa. Nosotros tenemos una página, ya que siempre la he mandado para que ustedes la puedan ver. Ahí hay algunos colegas cuando hacíamos actividades presenciales hace bastantes años atrás. Eh, Y donde dice lo que somos, nuestros objetivos, nuestros servicios, los programas que tenemos, ¿ya? También, también tenemos conferencias. Entonces tenemos conferencias en relación al peritaje y también conferencias en relación a la familia. Entonces ustedes teclean aquí y pueden ver todas nuestras conferencias que hemos desarrollado durante los últimos tiempos, ¿ya? Y aquí hay hartas conferencias bastante interesantes. Siempre queda algo. Esta fue la última. Y tenemos las próximas conferencias, están planificadas al menos hasta julio de este año. Eh, y esta es la que vamos a ver hoy día, la de abril. ¿Ya? Y ahí uno teclea y ahí está. ¿Mm? Lo que vamos a ver. Las anteriores están acá. La que vimos en marzo, aquí ustedes la pueden teclear y ver. Y suscribirse al canal de YouTube sería de mucha ayuda. ¿Ya? Y también tenemos las de familia, que también hemos tratado de hacer lo más recurrente posible. Ya hicimos una en mayo del 2025, vimos una en noviembre del 2025 y ahora vamos a hacer otra a fin de mes de esta, en abril. ¿Ya? Y así hay varias más, las que pensamos ir desarrollando paulatinamente. ¿Ya? Así que métanse en la página, hay una biblioteca, hay unos programas bastante interesantes. En nuestro canal de YouTube hay unos clips de peritaje y unas entrevistas con otros colegas, ¿ya? Donde se ha conversado respecto a peritaje. Trini manda saludos desde la Escuela Nacional de Trabajo Social de Luna. Bienvenida, Trini. He andado por ahí, ¿ah? He andado por ahí, en algún momento. De hecho, en nuestro YouTube hay una conferencia que di ahí de peritaje que tiene bastante relación con lo que vamos a hablar hoy día. ¿Mm? Bien, eh, en razón de la cantidad de personas que hay, 91 personas, eso es bueno. Estas conferencias que están planificadas, ¿ya? Nosotros les solicitamos que hagan una evaluación, ¿ya? Nosotros les vamos a mandar una evaluación para la certificación. Esa es la gracia de estas conferencias que están planificadas, ¿ya? Eh, Hay otras que hacemos para promover, por ejemplo, algunos de nuestros diplomados, nuestras actividades, y esa no hay evaluación, excepto para los que quieran adquirir alguna beca, ¿no? Aquí también nosotros sorteamos becas y va de acuerdo a la puntuación de las personas y a la cantidad de gente que haya. Al final de la sesión yo voy a decir cuántas becas vamos a regalar. ¿Ya? Medias becas y becas completas. Siempre lo hacemos así, para cualquiera de nuestras actividades. Y generalmente en todas las actividades que nosotros desarrollamos, otorgamos becas por el rendimiento académico. ¿Mm? Y eso es positivo, creo yo. Bien. eh, ¿Alguien que no haya estado en otras conferencias que quiera presentarse?
Ahí dejé la página de la consultora y ahí se puede llegar a la, a la página. Ay, no sé qué hice. Tenemos un programa que también se llama Peritaje sin filtro, ¿ah? Que tratamos de hacerlo eh, seguido, pero no pudimos, no nos dio el tiempo. Y ahí dejo el canal de YouTube para que se metan ahí y quieran escuchar de vez en cuando algunas cosas que hemos hecho, ¿ah? A mí el Centeno, igual de la Ciudad de México, el LUNAM, Escuela Nacional de Trabajo. Ya tienen que invitarme para allá, presencial ahí. Yo soy divertido. Se pegó esto. Yo soy bastante divertido. Hagan algo presencial y van a pasar re bien. Además, bueno, los que han tenido ocasión de verme presencial ya me conocen, po, ¿ah? Una vez estuve en Oaxaca como 2 horas hablando de peritaje con harta gente de distintos lados de México. Bien, yo siempre hago una pequeña presentación de las personas que quieran presentarse. 5 minutos nomás. Alguien que quiera presentarse, cómo llegó a conocernos, cómo llegó a estas conferencias. Para saber si nos está dando resultados las estrategias de propaganda que hacemos. ¿Alguien quiera presentarse? Trini dice, Hola. soy... Ah, ya, pues Trini. Vale. De ahí somos, ¿ah? Estoy al lado, estoy al lado. Estoy en Atlacomulco. Así que, dale nomás, yo voy. Alguien se va a presentar. Francisca parece que habló. ¿O no? Sí. Aprovechando los 5 minutos. Buenas tardes, mi nombre es Francisca Núñez, yo soy de profesión trabajadora social y hace un tiempito he empezado a ejercer de forma independiente la profesión y desde ahí surge mi interés en participar de este tipo de instancia. Hasta el momento ya tuve como mi primera experiencia hacia el peritaje y me gustaría irme perfeccionándome para poder tener más herramientas y ejercer el trabajo social desde este quehacer profesional. Excelente. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias. Me parece conocida tu nombre, no sé. ¿Has estado en curso con nosotros? He participado en 2 jornadas. Ah, ya. Sí. Ya. Bueno, saludan de Bolivia, de la Universidad Autónoma también, Tomás Frías, de Trabajo Social, de Oaxaca, Julia. De Panamá, Yarina, de Argentina, Nélida Velázquez, Grisel Portillo, de Honduras, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Excelente. Bienvenidos todos, todas. ¿Alguien más que quiera presentarse? Hola, mucho gusto. Alexandra. ¿Sí? Hola, mucho gusto. Soy alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Eh, bueno, es la primera vez que estoy en esta ponencia teórica de trabajo social pericial, pero estoy muy emocionada para saber de qué vamos a hablar, de qué vamos a platicar un poco. Bienvenida, Chable. Harta gente de la UNAM. No, no había habido harta gente de la UNAM. Se corre la voz, se corre la voz. Mia Citlali de la Universidad UNAM, eh, Alexandra Vera, Romina Vera se tituló el año pasado y es la tercera vez que se conecta. William de Ecuador, buscando tener un trabajo independiente también. Marlene de Chile, del Servicio de Salud de Arica, la eterna primavera, Arica. María Hernández, estudiante de la Universidad de Guadalajara, voy en el segundo semestre, estudiante de la carrera de Trabajo Social. Bienvenida.
De Ecuador, de la UNEMI, Erika, Mildred. Ah, me suena tu nombre. Me suena tu nombre y tu apellido. Tú te ganaste una beca. Estoy seguro. Estoy seguro que te ganaste una beca, Erika. Buenas noches. Elizabeth Moreno de Panamá. eh, Lisbeth de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, Ecuador. Ah, yo los invité, me dice la Trini. Por eso hay muchos que son mis alumnos de una clase de peritaje material. Ah, mira. Ya, pues invítame, pues. Invítame nomás. Van a aprender harto. Buenas noches, soy de Ecuador. He estado ya en dos ponencias. Alexandra Espinosa, también de la UNAM, estudiante. Montserrat, de la UNEMI, Alexandra. Gabriela Vázquez, de Michoacán, México. Me suena conocido el nombre. Buenas tardes, un saludo a Orizaba, Yes. Paulina Díaz de Chile, titulada en la UA de la Universidad de Antofagasta, Pauli. Paulina Díaz. Ella ha estado con nosotros, creo. Ya, Alexandra, ahora profesor, saludos desde Talcahuano City, ¿ah? Los buenos mariscos, ahí en Chile. Eh, María Batista de Panamá, ha estado hartas veces con nosotros. Vanessa Corro, Panamá también. Gómez Karina, El Calafate, Argentina. También parece que ha estado con nosotros antes. Laura Velázquez, Argentina. Yuyuy. ¿Yuyuy se dice o Jujuy? Ahí ya hay que de... Jujuy parece que se dice. Claudia Riz, Colombia. He realizado curso de peritaje en trabajo social. Pertenece al juzgado de familia de esta ciudad. Muchas gracias por continuar dando apertura. Ya lleva 20 años de ejercicio profesional. Paulina Pinilla de Panamá. Gerardo de la séptima región. Soy de San Gerardo. Séptima región Chile, San Gerardo. Debe ser un pueblo chico de Chile, ¿ah? Quiero mi beca. Dice la Gómez Karina. Por acá Camila Blue Zúñiga, trabaja en el área de salud. Estoy cursando mi último año de carrera de trabajo social en la Universidad del Alba de Santiago y esta área en la que deseo desempeñar. Nací en Chillán, Ñuble, ahora viviendo en Talcahuano por el traslado de mi esposo, funcionario público. Talcahuano, bonito Talcahuano. Helado nomás todo el año. Ya. Anaí de León de la Escuela de Trabajo Social. Hola Osvaldo, Pamela Guillón. Ah, Pamela Guillón de Tomé. Hermana de una amiga mía. Ah, no, fuimos colegas con tu hermana, ahí trabajando en el DEM de Tomé. Trabajé en Tomé en escuelas, pues. Desde Cuatemoc, Chihuahua, Andrea Mesa, Silvia Fierque, que me cuesta decir ese apellido. Argentina, Lisette de Ciudad de México, está en el sexto semestre de la UNAM. Y sí, de la Alicia, claro, la Alicia. Ella está en salud, parece. Ya, listo, ya pasamos más de 5 minutos, no puedo seguir leyendo. Es de la comuna de Río Claro, nadie la conoce porque está entre Molina y Cumpeo al interior. San Gerardo está diciendo, ¿dónde queda San Gerardo? ¿Cumpeo existe? ¿No era donde vivía Condorito? ¿O nada que ver? Ando equivocado. Había un museo aquí en México, en Puebla, de Condorito, mostrando la revista Condorito, es famoso a nivel internacional Condorito. Es más fome, sí. Tuvo su tiempo, tuvo su tiempo. Ya, empecemos. Mire, esta actividad eh, no es una actividad que uno podría decir que es una introducción al peritaje. No, ¿ya? Lo que hablemos aquí, si bien no vamos a hablar tanto de peritaje en particular, ¿ya? Porque estamos hablando de especificidades, ¿ya? Pero si tienen preguntas de algo general, igual lo pueden preguntar, ¿ya? El 21 vamos a hacer un taller de introducción al trabajo pericial, digamos, de trabajo social. Eh, sí que este es una conferencia que se basa un poco en un artículo que yo escribí junto con otra colega por allá por el año 2014, 2015, ¿ya? Y fue publicado por la Universidad de Concepción.
lo relevante de esto es que aunque no hagan pericia, lo que hablemos les va a servir, ¿ya? Les va a servir para tener una mirada distinta al quehacer del trabajador social en la elaboración de informes, en el trabajo que uno desarrolle y en particular yo me voy a ir refiriendo a la pericia, ¿ya? Nosotros hablamos de la necesidad de articular, ¿ya?, elementos teóricos con la práctica pericial. Consideramos el rol legitimador de la teoría en la construcción del informe. ¿Mm? Eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué vamos a ver? La idea es que básicamente se logre comprender, ¿ya?, y logren aplicar en cierta medida la articulación entre estos fundamentos teóricos y la práctica pericial, ¿ya? Eso es como lo que queremos que se logre. Objetivos específicos van a identificar la relación entre teoría y práctica en la investigación pericial forense. Vamos a comprender por qué es importante y por qué legitima la labor del trabajo social, del trabajador social en la labor pericial, ¿ya? Vamos a ver algo de aplicación práctica de las principales teorías que vamos a abordar, ¿ya?, en casos concretos de familia penal, ¿ya? Y siempre nosotros tenemos una mirada crítica y ética frente a la labor que nosotros desarrollamos. ¿Mm? Una de las cosas que nosotros tenemos que como comprender es que hay una articulación entre la teoría y la práctica y que no es lineal, ¿ya? No es que yo tenga determinadas teorías y voy a ir a aplicarlas en la realidad, ¿ya? No es que yo diga, ah, mira el caso de Juanita con Pedro que se están divorciando, yo voy a aplicar la teoría del ciclo vital familiar, ¿ya? No funciona así, ¿ya? Sino que es una articulación dialéctica, ¿ya? Se conjugan momentos donde los elementos teóricos que yo tengo en mi cabeza me permiten a mí en la práctica verlos, visualizarlos. ¿Mm? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta para construir informes realmente que tengan una base sólida, científica, ¿ya? Por lo tanto, el informe pericial, y ojo aquí, ¿ah?, no es una aplicación mecánica de técnicas. No es que yo haga la entrevista, no es que yo haga la visita, no es que yo haga la revisión documental, ¿ya?, y lo traslade a un informe lo que recolecté, ¿ya? No, nosotros planteamos que es un arte, ¿ya? Es un arte porque la habilidad de relatar las historias de vida, las circunstancias de las personas, de las familias, los contextos sociales, permiten articular lo que nosotros logramos evidenciar, ¿ya?, con el método y la teoría en un documento que genere cierta convicción al tribunal. ¿Mm? Bueno, esto lo decíamos en el 2014. La investigación pericial forense del trabajador social en su proceso de construcción transcurre por diversos momentos conjugados y articulados dialécticamente, constituyéndose a su vez en un arte por la manera de relatar, narrar la historia, las circunstancias sociales y familiares. ¿Ah? Quizá en ese sentido es bueno leer autores consagrados, ¿ya?, en materia de historias de vida. Yo les recomiendo uno, Boris Cyrulnik. ¿Mm? Boris Cyrulnik habla de relatos de vida y los va relacionando con la resiliencia, ¿ya? Esta articulación va a tener un punto de inicio. Cuando solicitan la pericia, la teoría del caso del abogado en materias penales, que va a ser importante, no en materia de familia, en materia penal. Va a tener un punto final, el informe con nuestras conclusiones fundadas, ¿ya? Vamos a usar distintas teorías,
o sea, distintas metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas, ¿ya? De manera que se relacionen estas, po, la teoría, el método y la práctica. ¿Mm? Eso permite una triangulación, ¿ya? De la investigación pericial a partir de teoría, ¿ya? Que nos permiten orientarnos a través de los métodos cualitativo y cuantitativo y la práctica, las técnicas, instrumentos, entrevistas. No vamos a adentrarnos en los procesos metodológicos, ¿ya? Pero sí es necesario mencionarlo, ¿ya? El hecho que uno desarrolle una metodología cualitativa, como es la entrevista, por ejemplo, con una metodología cuantitativa, instrumentos que permiten medir ciertas variables, van a afianzar nuestras interpretaciones, ¿ya? Y en ese proceso facilita la triangulación. No sé, si aplico el phase 3 que distingue 16 tipos de familia, con lo que yo observo y logro visualizar de la familia, digo, claro, esto me permite triangular lo que yo observé. Efectivamente, esta familia tiene estas características que arroja ese instrumento, ¿ya? Ahí hay una definición de triangulación, no la voy a leer, ¿ya? Hay distintos tipos de triangulación. Ya, ¿qué metodología cualitativa y cuantitativa fundamentalmente uno utilizaría? La entrevista semiestructurada, el genograma, la visita, los relatos de vida, la observación participante, ¿ya? La revisión documental, el FACE 3, que es un instrumento que permite distinguir 16 tipos de familias, algunos otros instrumentos estandarizados, por ejemplo, como la escala de Graffard, para medir nivel socioeconómico, ¿ya? Está la revisión el documento estadístico en algunos casos necesarios, ¿ya? Y indicadores de funcionamiento familiar en otros, ¿ya? Aquí vamos a lo nuestro, a lo de hoy día, ¿ya? El seleccionar qué teorías, ¿ya? Nos van a servir para dar fundamento a la pericia no puede ser una elección arbitraria, ¿ya? No es porque solamente yo conozco a Minuchin, no es porque solamente yo conozco a Barudi, ¿ah? No, se seleccionan determinados autores, ¿ya? Que permiten interpretar lo que está ocurriendo en las vidas de las familias, ¿ya? Esto va a estar ligado un poco a la teoría del caso en materia penal del abogado, ¿ya? Los abogados tienen cierta teoría del caso. Y a la situación específica que afecta a la persona. ¿Cuál es la situación específica que afecta a la persona? ¿Ya? ¿Es una crisis normativa? ¿Es una crisis no normativa? ¿Ya? ¿Está pasando por un proceso de duelo? ¿Tiene problemas de consumo de droga? Eh, ¿Ha sido una persona que, a pesar de las adversidades que ha vivido, ha logrado salir adelante? Es decir, es resiliente. ¿Ya? Hay hartas teorías que nosotros podemos usar. Para eso tenemos que conocerlas. Es una familia transnacional, es una familia multiétnica, ¿ya? Que tiene que ver con lo que vamos a hacer en una conferencia a fin de mes, ¿ya? Es una familia homoparental. ¿Cómo sustento eso? ¿Desde dónde estoy mirando? ¿Qué teorías me pueden servir para dar mayor fundamento a lo que yo estoy planteando? ¿Ya? Esa fundamentación teórica o esa interpretación teórica que nosotros hacemos de los hechos que hemos ido recolectando a través de nuestro proceso metodológico, ¿ya? Hace la diferencia entre ser perito o ser un simple informante, ¿ya? Transforma nuestra informe pericial, nos transforma en una prueba, un medio de prueba o evidencia científica válida ante el sistema judicial. ¿Mm? Eso es relevante.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Les sigo. ¿Por qué la teoría legitima la pericia? Porque va a cumplir funciones, po, ¿ya? Va a cumplir una función explicativa. Me permite explicar las dinámicas familiares y sociales observadas, ¿ya? Dando sentido a todos los hechos que nosotros fuimos recolectando. ¿Mm? Permite explicar. Y cuando uno explica con fundamentos teóricos, el otro comprende, ¿ya? Y no es una mera opinión, ¿ya? No es solamente describir ciertas cosas, tenemos que interpretarlas, ¿ya? Y para poder interpretarlas, tenemos que tener elementos teóricos porque nos permite interpretarlas desde cierto marco conceptual, po, ¿ya? Si ustedes se dan el trabajo de ver las conferencias anteriores, todas venían hablando de marcos conceptuales o visiones, eh, o posiciones desde el observador, ¿ya? Hablamos de hermenéutica, hablamos de la teoría de sistema, hablamos de las teorías prácticas antiopresivas, que permiten situarnos a nosotros desde dónde vamos a mirar, ¿ya? ¿Sí? Y también va a tener una función legitimadora. O sea, le estamos diciendo al tribunal que lo que está ocurriendo en la familia ya está investigado, ¿ya? Está investigado y hay autores que plantean determinadas situaciones. ¿Mm? Y eso le va a dar valor científico y credibilidad a lo que nosotros estamos diciendo, ¿ya? Antes de entrar a estos elementos teóricos, quiero salir un rato de acá. No sé cómo. Oh, no sé qué hice. Ya. Si uno hace un informe que solo describe, ¿ya? Que ya en YouTube, en nuestra página, hay un diálogo que desarrollamos con Rubén del Muro, el argentino, tiene varios libros escritos. Y hablamos de la subjetividad y la objetividad de los informes periciales. Bastante interesante la discusión. Son 2 horas de un desarrollo temático de eso, ¿ya? No lo voy a repetir aquí, pero voy a decir algo que él dijo, ¿ya? Y que si ustedes lo van, les va a llamar la atención. Los jueces, muchos jueces esperan que uno sea meramente descriptivo, ¿ya? Muchos, ¿ya? Porque lo descriptivo no conlleva interpretación. Entonces, según ellos, eso es súper objetivo. Es súper objetivo que diga que la familia vive con Juanito, con Pedrito, que son los niños más pequeños, que el papá de Juanito y Pedrito le gritaba a la mamá en varias ocasiones, e incluso alguna vez le trató de pegar. eh, ¿Ya? Yo le digo esos chismes, ¿ah? Es casi un chisme escrito. ¿Ah? Y a los jueces dicen, qué objetivo, describe. ¿Ah? Pero eso no es lo que nosotros tenemos que hacer, po. Porque si se tratara de describir, ¿necesitamos ser trabajadores sociales para describir? Y más aún, para describir, ¿necesitas especializarte en peritaje? No, po. ¿Ah? ¿Ya? Cualquier persona que tenga algún grado de abstracción, digamos, puede describir, po. ¿Ah? No es un parte de la policía el informe pericial. La policía, Carabineros de Chile, en Chile, y la policía en México, cuando hacen un acta, es descriptivo. Ta, 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 listo. ¿Mm? Cuarto medio, ¿ah? O enseñanza sin necesidad de una enseñanza superior, ¿ya? O educación técnica superior, ¿ya? No. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier informe que nosotros hagamos que no tenga teoría,
que no tenga explicaciones basadas en evidencia científica, que son las investigaciones que han hecho otros colegas, es un relato descriptivo. ¿Mm? ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ver cómo nosotros nos vamos nutriendo. Ser perito es ser experto. ¿Ya? Un experto no puede escribir, po. ¿Ah? No, un experto tiene que explicar, tiene que interpretar, tiene que basarse en diversas teorías. Por eso yo digo, el perito nunca termina de aprender, ¿ya? Nunca termina de aprender. Cada caso nos obliga a investigar. Te toca un caso con un niño con autismo, una familia con un niño con una condición del espectro autista. Pues, ¿de qué es eso, po? ¿Ah? Tengo que investigar qué de se trata. ¿Sí, Francisca? Sí, me surge una consulta a propósito de que refiere esta interpretación, ¿no? Em, ¿Hasta qué punto se puede dar espacio a esa interpretación considerando que este informe debe ser algo, que todo lo que refiera en él debe ser comprobable? Entonces, me genera como esa Mm. disyuntiva quizás de cómo La, combino, por decirlo así, esta interpretación con la objetividad y con las pruebas en sí. No sé si me explico. sí. Mira, en marzo del año pasado hicimos una discusión, una conferencia donde hablábamos de la objetividad y la pusimos entre comillas, ¿ya? Porque no existe, ¿ya? Primero que... y nosotros construimos desde donde miramos, ¿ya? Y tenemos que tener una mirada con un compromiso ético, político, con los derechos humanos, por ejemplo, ¿ya? Y ya eso ya te obliga a interpretar, ¿ya? La teoría te ayuda a que la evidencia que tú encuentras se acople con la teoría, ¿ya? Por ejemplo, hace poco tuve que hacer un peritaje que nunca había hecho, ¿eh? De una persona fallecida. Era casi una autopsia, ¿ya? Eh, de una persona de edad que la habían aislado y que le habían traspasado propiedad a nombre de otra persona, ¿ya? Y cosas raras y familiares, ¿eh? Familiares, todos familiares. De un testamento, de unos testamentos. Entonces, yo, yo lo asumí como un desafío, digamos, pero tuve que leer, ¿ya? Hasta texto en inglés tuve que leer, ¿ya? Porque un adulto mayor está en una situación de vulnerabilidad, ¿ya? Un adulto mayor que aislado está en una situación de mayor vulnerabilidad y hay elementos que hacen presumir que hay una influencia indebida para que quitarle su patrimonio. Y eso está escrito. Hay unos norteamericanos que escribieron unos artículos de eso. Yo tuve que buscar, 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 ¿ya? Porque en Chile no hay nada de eso. De hecho, la influencia indebida para la apropiación del patrimonio de las personas mayores, todavía no hay una legislación en Chile que lo defienda, por ejemplo. ¿Ya? Pero tuve que investigar, po, ¿me entiendes? Para poder interpretar lo que yo iba recogiendo como información para traspasar al informe. ¿Mm? La condición, una condición de autismo, por ejemplo, lo mismo que estaba dando como ejemplo, una condición de un niño con espectro autista, ¿ya? De condición del espectro autista, ya no es TEA, po, ¿ven? Uno tiene que estudiar, porque si no va a seguir pensando, hay algunos que dicen, es que Asperger, es Asperger, y ya el Asperger no existe, ¿me entiendes? Se fue eliminado, ¿ya? Y ahora TEA tampoco existe porque no es un trastorno, es una condición, ¿ya? Entonces uno tiene que investigar que las personas o niños con condición del espectro autista tienen necesidades especiales, ¿ya? Son mucho más gastadores, ¿ya? Tienen necesidades mayores que un niño de la misma edad que no tenga esa condición,
Muchos tienen dificultades con algunos alimentos específicos, problemas con la caseína, ¿ya? Problemas con el gluten. Entonces, obligan a tener una alimentación diferente, ¿ya? Necesitan apoyos extraescolares que un niño que no tenga esa condición no necesita, ¿ya? Terapia ocupacional, eh, entre otras cosas. Por lo tanto, se requiere que nosotros podamos fundamentar eso con elementos teóricos, ¿ya? ¿Se entiende? Tenemos que ir siempre, un perito tiene que hacerlo, digamos. ¿Ah? Te van a preguntar, ¿cuáles son las necesidades de un niño de 12 años o de 14? ¿Son iguales sus necesidades? No son iguales, ¿ya? De acuerdo a las etapas del desarrollo, tienen distintas necesidades. Dependiendo del estatus socioeconómico, tienen otras necesidades. Para un niño de 8 años del barrio alto, un Play 5 puede ser una necesidad vital, no para una persona de clase media, que eso sería un lujo. ¿Me entiendes? Y tenemos que tener esa variable. Chable Sánchez, cuéntame. Mi duda es, o sea, es decir, que la interpretación tiene que tener un argumento fundamentado con la teoría, ¿no? Pero sin perder el compromiso ético. Eso es lo que se refería, ¿no? Sí, exactamente, tal cual. Ahí dice, neurodivergente y hipersensibilidad. Alexandra dice, mi hija tiene TIA y no es verbal. Y no en todos lados, y en todos lados no todos saben cómo tratarla. Yo igual tengo un hijo con SEA, po, ¿ah? Ya tiene 28 años ya. ¿Ah? Pero hace escándalo igual, porque en el supermercado como si tuviera 8. ¿Me entiendes? Entonces la gente lo mira raro, así, a mí me carga que me miren. Entonces, porque la gente no sabe cómo actuar, digamos, frente a esto. ¿Ya? Por eso es importante es aprender, ¿ya? Y los trabajadores sociales que nos dediquemos a la pericia, mira, si queréis dedicarte a un trabajo estable, sentado en una oficina, llenando papeles, llenando papeles, llenando papeles, llenando formatos, ¿ya? Como en salud, por ejemplo, se llenan hartos formatos, ¿ya? Cuando trabajaba en la libertad asistida especial, también se llenaban muchos formatos, muchos papeles, ¿ya? No hay mucho que aprender, po, porque todo ya se va mecanizando, digamos. Pero si vas a ser perito, no puedes hacer eso, porque cada caso es diferente. ¿Ya? Y tú necesitas tener un buen respaldo teórico para poder interpretar, porque al momento, si buscas teoría en el momento para poder interpretar, como lo que me pasó a mí con este testamento que tuve, o sea, este peritaje de testamento que tuve que hacer, la verdad es que me estresé un montón y tuve que estudiar como un mes para poder hacerme la idea cómo hacerlo, ¿ya? ¿Se entiende? Siempre tenemos que estar estudiando, siempre debemos estar leyendo algo. Aquí vamos a ver qué teorías recomiendo. ¿Ya? Yo recomiendo hartas teorías, ¿ya? Pero aquí vamos a ver algunas, ¿ya? Y justo vamos a entrar a eso que alguien preguntó. Entonces, algunas de las teorías que al menos yo utilizo, ¿ya? Ya dice, podríamos ir viendo con ejemplos de interpretación y la fundamentación teórica. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Donde traté de articular todas las teorías, ¿ya? Eh, tenemos la teoría del sistema sistémica del funcionamiento familiar de Minuchin. Léanse a Minuchin, por favor, léanselo. No se lean a alguien que escribió de Minuchin, no. Léanselo a él. Es fabuloso, es maravilloso leerlo. ¿Ya? Erickson, el ciclo vital individual. Lo mismo, léanse al autor original. ¿Ya? El ciclo vital familiar, Duval. ¿Ya? Hay una adaptación en Chile de Ramón Florenzano, ¿no? Ramón Florenzano, un psiquiatra fabuloso, ¿ya? En su momento, en la década del 90. Teoría del duelo, Elizabeth Kubler-Ross.
¿ya? Modelo del buen trato a la infancia y competencias parentales de Barudi. El modelo transteórico del cambio en el consumo de drogas. También hay más teorías, pero estas son las que vamos a concentrarnos ahora, ¿ya? Porque igual está la resiliencia, están las teorías transgeneracionales, está la resiliencia familiar, ¿ya? Distintos autores. ¿Mm? A mí lo que me permite la teoría Minuchin, ¿ya? Es poder explicar las dinámicas familiares. Normas, límites, jerarquía, subsistemas, hay patrones relacionales, quién es la autoridad en la casa, ¿ya? Entonces nos permite a mí en el informe pericial cómo funciona la familia del sujeto, cuáles son las dinámicas familiares, cómo se socializó en su infancia con su familia, que a veces explica muchas cosas de sus cosas de adulto, ¿ya? Los límites son difusos, son rígidos, son claros, ¿ya? ¿Cómo se ejercen los roles parentales y cómo procesan los conflictos? ¿Hay una buena comunicación o no hay una buena comunicación? ¿Ya? Y este lo podemos complementar con el Phase 3, ¿ya? Por lo tanto, permitiría tener con claridad cómo es la familia, ¿ya? A partir de la dinámica familiar que ellos desarrollan. Oh, aquí las tengo. Ya. El ciclo vital individual va a jugar un papel importante para poder situar a la persona peritada o al niño que está solicitando alimento en qué etapa está, ¿ya? Eh, y esta etapa implica el enfrentamiento, digamos, entre fuerza divergente y la crisis normativa, ¿ya? Son crisis normativas, ¿ya? La infancia, confianza versus desconfianza. Por ejemplo, en los casos de niños menos de 2 años, donde los padres están disputando el régimen comunicacional, ¿ya? Tenemos que saber qué es lo que se está desarrollando en el niño en esa etapa, ¿ya? Para poder ubicarlo. ¿Mm? ¿Qué pasa si el papá quiere ver al hijo, pero la mamá se lo niega? ¿Qué le va a generar en el niño? No le va a desarrollar un vínculo adecuado con su padre, que no vive con él. ¿Ah? ¿Sí? Le puede generar desconfianza, ¿ya? Y si lo cruzamos con otras teorías, Boris Cyrulnik dice que la madre presenta al padre a los 6 meses. A los 6 meses de nacido un hijo puede reconocer al padre, recién. Y la madre lo presenta. Si se separaron antes de 6 meses, ¿cómo lo va a presentar? ¿Se entiende, no? ¿Cómo puede generar un daño? Entonces es súper importante que se regularice eso. Tanto, el régimen comunicacional con un niño de menos de 2 años es súper importante que se regularice porque la confianza básica, ¿ya? L- Es la base para poder superar todas las etapas posteriores. ¿Ah? Ahora, si el papá dice que va a ir y no va, eso también hay que regularlo, ¿ya? Y también hay que tener claro eso. Sí, caballero, usted tiene que ir una vez al mes aunque sea, pero si va una vez al mes, que sea siempre una vez al mes. Y no puede andar un día sí, un día no, un día sí y un día no, porque eso le hace daño al niño, ¿ya? El empezar a caminar, autonomía versus vergüenza y culpa, va a estar relacionado también con esto de las competencias parentales, ¿ya? ¿Se le da suficiente autonomía al niño? ¿Son capaces de ponerle límites y normas, de decirle eso no, eso sí, eso no, eso sí, eso no? ¿Ah? También es importante tener ese conocimiento en los casos que tengamos que evaluar, digamos, el régimen comunicacional o el cuidado personal, guarda custodia, ¿cierto? De niños de esa edad, ¿ya?
La edad escolar temprana, la iniciativa versus la culpa, ¿ya? Si son capaces los padres de desarrollar esa iniciativa o esa autonomía por hacer cosas del niño de 5 a 7 años, versus limitarlo en aquello que le puede hacer daño. O lo dejan ser y andan a las a las 10 de la noche en la calle todavía. Hay negligencia, ¿no es cierto? ¿Ya? La edad escolar media. Un niño a esa edad requiere sentirse capaz. La laboriosidad es el elemento positivo y la inferioridad es el elemento negativo. ¿Ya? Tiene que sentirse capaz de que en algo es bueno. ¿Sí, Vani? Una pregunta. Por ejemplo, casos de infancias que tengan, bueno, que sus padres sí los lleven a la escuela, pero como que no tengan este, ese interés de lo que le sucede a sus hijos dentro de la escuela. Eso entra en esta parte de iniciativa versus culpa. El proceso es interno, ¿ah? El proceso es interno del niño, ¿ya? Sí podría jugar en contra, digamos, ¿ya? Sí podría jugar en contra, pero habría que ver más variables, ¿ya? Porque eh, una es dejar ser al niño y no importarle lo que suceda, pero el niño no va aprendiendo cuál es su límite, ¿ya? Si no conoce su límite, se puede frustrar o se puede hacer daño, ¿m? ¿Ya? En la de iniciativa versus culpa, digamos, ¿ya? No sé, se quiere subir a un árbol y el papá le dice, ¡ay, súbete! Y si se cae, ¿me entiendes? Tiene 5 o 7 años, po. Se puede caer, ¿cierto? ¿Cómo él activa, el papá, cómo activa su rol protector ahí? Si no lo tiene, hay una negligencia del padre ahí, ¿ya? La edad escolar media es que el niño se sienta competente, va a buscar competir, va a querer practicar todos los deportes habidos y por haber, ¿ya? Y va a querer ir a todos los talleres que puedan haber. Va a pasar del fútbol a la danza, ¿ya? De la lucha libre a, a, no sé, cosas súper dispares, digamos, ¿ya? Va a andar en patines, pero también en bicicleta. Va a querer hacer de todo, ¿ya? Por lo tanto, para poder sentirse competente, ¿ya? Los padres igual tienen que ayudar ahí. ¿M? No pueden exigir que se sienta competente en matemática y en lenguaje nomás. ¿Ah? No, pues sí puede ser bueno para dibujar. ¿Ah? En la adolescencia, el niño tiene que ser, va a desarrollar esta identidad de grupo versus la alienación. La alienación es separarse de sí mismo, ¿ya? Y no seguir un continuo con respecto a cómo era cuando niño. Porque él elige, en esa etapa, él elige lo que va a permanecer con él de lo que le entregaron sus padres, su familia cuando él era niño. ¿Ya? Él decide. Para eso requiere espacios protegidos para que desarrolle una identidad de grupo, pero con grupos o referentes adecuados, ¿ya? Entonces también va a requerir mayores necesidades que un niño de la escolar media. Una vez fundamenté un aumento de pensión de una niña que cuando le decretaron la pensión tenía 7 años y ahora tenía 14. Y fundamenté en esos elementos, por ejemplo. ¿Qué se necesita para desarrollar identidad de grupo? Grupo referente adecuado. Ella quería aprender ballet, pero no tenía dinero para eso. Se le constituyó en una necesidad. Necesitaba vestimenta. La vestimenta hoy día en los contextos culturales, tanto de poblacional como de sectores medios, eh, marca. ¿Ya? No puede ser cualquier ropa, ¿ya? No van a comprar al molchino, digamos. ¿Ya?
No, necesitan que sea ropa de marca, al menos para salir y juntarse con las amigas. ¿Ya? Salir y juntarse con las amigas. Ir al cine, ir a ciertos lugares, digamos, que estén protegidos, son mayores necesidades. La adultez temprana, ¿ya? La intimidad versus el aislamiento. La intimidad es la capacidad de establecer relaciones o compromisos concretos, filiaciones concretas, ¿ya? Versus el no ser reconocido. Eso es el aislamiento, ¿ya? Yo me he encontrado muchas veces con demandados o demandantes, ¿ya? Que buscan tener mayor participación en la crianza de sus hijos cuando están separados, ¿ya? Y se enmarcan dentro de esta crisis, po, ¿ya? Porque finalmente ellos no quieren sentirse aislados o no reconocidos como padres y como un padre activo, ¿ya? Desarrollando un nuevo tipo de parentalidad. Él no quiere ser el papá que pasa la plata, ¿ya? O la pensión, ¿ya? Él quiere más, ¿me entiendes? Y tiene que ver con esta crisis. ¿Mm? La adultez media, que es la más larga, digamos, eh, es... Ay, me faltó uno. Ahí está. La generatividad versus el estancamiento. Me ha tocado varios casos de mujeres que se separan y que están en esta fase, digamos, ¿ya? Y piden compensación económica. Y esto sirve para dar cuenta de en qué etapa se encuentra. Una persona generativa es productiva, trabaja, es capaz de crear cosas nuevas, nuevos seres, transmitir lo que han aprendido en su vida. ¿Ya? Todo eso es generatividad. Pero cuando no has estado activo en cosas generativas, hay probabilidades de estancamiento. ¿Ya? Y eso implica que si tú has estado generativo como dueño de casa, ¿ya? En actividades de labores de cuidado o trabajo doméstico, y te ves enfrentado a un mundo laboral porque vas a tener que empezar a trabajar, te produce un estancamiento. Tienes menos herramientas para poder incorporarte al mundo del trabajo. ¿Mm? Y eso uno lo plasma y lo conjuga con estos elementos. La adultez tardía, la integridad versus la desesperación. La integridad es la capacidad de... bueno, la integridad aquí en juego son varias patas, digamos, o varias aristas, ¿ya? Una, hay pérdida cognitiva. Hay pérdida biológica, hay pérdidas físicas, ¿ya? Y hay pérdidas relacionales, ¿ya? Las personas adultas se sienten marginadas, ¿ya? Y no integradas en la sociedad, ¿ya? Por una parte, empiezan a tener dificultades de salud biológica, empiezan a tener dificultades físicas, el cuerpo ya no es el mismo de antes, ya no pueden hacer la fuerza de antes, ¿ya? Y tienen también algunas pérdidas cognitivas en algunos casos, ¿ya? Se les olvidan las cosas, pueden tener algún tipo de enfermedad también más degenerativa, ¿ya? El lograr mantener la integridad desde el aspecto más psicosocial es hacerse una lectura de su vida, ¿sí? Que le dé coherencia a todo lo que él hizo. Y aquí aparecen algunos papás arrepentidos que andan buscando a sus hijos que tienen como 20 años porque los dejaron botados hace 20 años, ¿ya? Eso pasa, ¿no? Y versus la desesperación de verse como todo ya se le viene encima, digamos, ¿ya? Y se puede caer en la desesperanza finalmente. Esa es la desesperación, la desesperanza, ¿ya? Se va a morir además, ¿ya? Tiene que integrar todo eso, ¿ah? Si no logra hacerlo de manera coherente, puede caer en la desesperación y sentirse deprimido finalmente. ¿Mm? A lo mejor se va a sentar a esperar a morir, digamos. ¿Ya? Eso también pasa. Entonces eso nos permite a nosotros identificar el desarrollo de la persona, si fue afectado, truncado o quebrado en alguna de las etapas por distintas circunstancias. ¿Ya?
lo cual va a permitir contextualizar lo que le está ocurriendo. ¿Mm? ¿Sí? Ya. Ya. Aquí no me voy a detener en todo, si no vamos a estar como 4 horas hablando. Ya, el ciclo vital familiar también nos permite a nosotros comprender en qué etapa está el grupo familiar hoy día, o en qué etapa estaba cuando se quebró la relación familiar, ¿ya? Entre el demandado y la demandante. ¿Mm? Por ejemplo, bueno, estas son todas crisis normativas las que aparecen aquí, po, ¿ya? Las crisis no normativas no se consideran como parte del ciclo vital familiar, ¿ya? Por ejemplo, ya, ahí voy a tomar un ejemplo concreto. La familia, en la formación de la pareja, en la realidad nosotros nos encontramos con que, no, con que la formación de la pareja se da junto con la crianza inicial de los hijos. ¿Mm? Y a veces se da en familia extensa. Ni siquiera tienen su casa todavía y tienen su hijo y se forman pareja. ¿Ya? Y eso genera mayores conflictos. ¿Mm? El casado casa quiere y eso es cierto. ¿Ah? Entonces, en la formación de la pareja, se vive la crisis de la intimidad versus la idealización. ¿Ya? La intimidad es capaz de aceptar al otro como un otro. ¿Mm? Y la idealización es que se empieza a resquebrajar en cierta medida esa idea o esa expectativa que teníamos puestas en el otro. ¿Ya? No era como yo pensaba. ¿Ah? ¿Ya? Entonces se empieza a resquebrajar. Se dice, Provenzano dice, es bueno que se mantenga la idealización porque eso permite que no se muera el romanticismo. ¿Ya? ¿Sí? Y la intimidad es algo que se tiene que ir trabajando, digamos, ¿ya? De ser capaz de aceptar al otro como un otro, irse construyendo en cierta medida juntos. ¿Ya? La crianza inicial de los hijos genera esta, esta crisis normativa de reabastecimiento versus autoabsorción, porque el que llegue un tercero a la formación, a la pareja, al llegar un tercero, cambia todas las dinámicas familiares, ¿ya? Y si ese tercero, los 3 primeros meses de ese tercero es no dormir, ¿ya? Para algunos, ¿ya? Otros duermen, ¿no? Pero se requiere como toda la energía abocada a este nuevo ser que requiere todos los cuidados del mundo, todos los cuidados del mundo. Y no los 3 primeros meses, sino que casi un año y medio, 2 años, ¿ya? Y después uno se acostumbra ya, que tiene que preocuparse hasta cuando estén, bueno, siempre en realidad. Si uno se va a preocupar de los hijos siempre, aunque tengan 30 años, uno va a andar preocupado de los hijos, ¿ya? Pero en esta crianza inicial se requiere no perder el rol de pareja y no mantenerse solamente con el rol de padres. Y para eso se requiere este reabastecimiento, ¿sí? Lograr salir como pareja, dejar al bebé encargado, salir, hacer una vida de pareja, ¿ya? Y no solo ser padre en esa relación. Ya aquí ocurren los quiebres, ¿ya? Muchos quiebres familiares en esta primera etapa, cuando sobre todo se entrecruzan entre la formación de la pareja, crianza inicial de los hijos, todo mezclado, digamos, se generan problemas y no son capaces de resolverlo porque no saben que están viviendo una crisis que es normativa, ¿ya? Pues dentro de cada etapa y cada crisis nosotros tenemos que tenerla como con mediana claridad, ¿ya? Que permita unir lo que ocurre en la familia con los hechos que nosotros estamos recolectando. Y de esa manera podemos explicar ciertas cosas, ¿ya? Y para hacerla comprensible, no solo para el juez y el abogado,
para las propias personas que nosotros estamos peritando. Hay personas que han leído mi informe y me dicen, "Oh, sí, esto es todo lo que he vivido. Y con una entrevista de 2 horas usted hizo eso, me dicen. ¿Ah? Eso, cuando me dicen eso, yo me siento bien. Me lo han dicho una vez nomás, ya. Tampoco me voy a que ver que todas me dicen, nadie algunos no me dicen nada, se pegan los puros números, ¿no? ¿Ah? Pero ¿por qué le puso eso de número si yo gano menos? En eso se fijan, po, ¿ah? Ya. Entonces en cada etapa se viven cosas diferentes. A mí me faltó eso. Una vez, por ejemplo, en la familia de edad media y anciana, una vez, me tocó una familia de esas características que se estaban divorciando. Él, 82 años, ella, 75. Ayuda mutua versus inutilidad. Cuando las personas, la familia tiene que sentir que se apoya mutuamente para no sentirse inútil dentro de la dinámica familiar. Resulta que él trabajó toda su vida. Ella fue dueña de casa toda su vida. Cuando él llegó a trabajar, se jubiló, ella lo aguantó como 5 años, porque él quería llegar a mandar adentro de la casa y quería meterse en la cocina y quería hacer cosas que ella hacía. Entonces a ella le molestaba eso. Y eso generó un quiebre, generó discusión y un quiebre. ¿Ya? Él no quería sentirse inútil, pero tampoco tenía que molestarla a ella. Tenía que buscar otras formas, digamos. ¿No? Voy a dejar de compartir para ver si hay algo en los chats, porque veo que hay hartas cosas. Eh, mi hija tiene... no, ya no va. Ya. Erika, me gané beca completa. Te dije, ¿viste? ¿Viste que me acordaba de tu nombre? Sí, yo tengo buena memoria. ¿Ah? Consulta el Face 3 se encuentra disponible en internet. En nuestra biblioteca, ustedes se meten en nuestra biblioteca, hay una carpeta comprimida que dice teoría, técnicas, y por ahí está. ¿Ya? Tenemos una biblioteca fabulosa. Marlene pregunta, ¿régimen comunicacional será lo mismo la relación directa con la menor? Sí, es que régimen comunicacional me quedaba más fácil decirlo de esa manera. En Chile se dice relación directa regular, en México se le dice visita y convivencia. ¿Ya? Tienen otra denominación, pero las dos son régimen comunicacional. Entonces me salía más fácil. Pero fue una pregunta. ¿Qué pregunta, Alexandra? Ya. Después ven y dice, aquí también entran casos de matrimonios separados sin hijos, pero que viven como tutores de una persona, alguna enfermedad o capacidad diferente. Eh, habría que ver eso. Sin duda que sí, po, ¿ya? Sin duda que sí, pero tiene características muy particulares. Y entonces habría que ver cuáles son los elementos que pueden ser apoyados por esta teoría. Eh, también hay que tener elementos de eso, ¿ah? Hay un libro de salud de unos médicos que escribieron y que hablan de conocer las discapacidades que alteran las dinámicas familiares, pero no lo tenía por aquí, pero sí que hace rato que no lo veo, lo tenía por aquí. No lo tengo. Lo voy a buscar y ahí les puedo decir el nombre bien. En Colombia se dice regulación de visitas, ¿ven? Ya. No había más preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, porque no voy a... Bueno, todas estas teorías nosotros las vemos en profundidad en el diplomado, ¿ah? En el diplomado que tenemos. Y vemos muchas más cosas. Me imagino. En el diplomado diagnóstico también lo vemos, ¿ah? Pero ese no lo tenemos todavía fecha para el segundo semestre, creo. Ya.
No hay problema. Sigamos entonces con las teorías para alcanzar el lado. La teoría del duelo, ¿cierto? Bueno, Elizabeth Kubler-Ross es una psiquiatra, ¿ya? Ah, espera, aquí alguien escribió. De ahí la va. Menciona que las crisis no normativas como el consumo de droga, el abandono de roles son inesperadas, suponiendo un contexto judicial. ¿Cómo puede el perito determinar si una crisis no normativa es la causa del conflicto legal o si es una consecuencia de una crisis normativa mal resuelta en etapas anteriores? Tienes que estudiar bien estas etapas, pues, ¿ya? Las crisis normativas son bastante, no son, a ver, no puedo decir que son fáciles de digerir, digamos, y de irla internalizando. Mira, la única manera en que tú puedas interpretar lo que ocurre en una familia en base un poco a esta teoría es que tú la tengas internalizada en tu cabeza, ¿ya? Como, por ejemplo, tan internalizado como que tú dices, si el semáforo me da verde, yo puedo avanzar, ¿ya? Voy a cruzar por la esquina, ¿ya? No sé, una norma como... Tiene que estar en tu cabeza, digamos, ¿ya? Cuesta mucho si tú estás leyendo para poder interpretar lo que ya viste, ¿ya? Por eso hay que nutrirse constantemente con elementos teóricos, ¿ya? Yo sé que en pregrado a nosotros nos pasaron estas teorías, digamos, ¿ya? Pero uno decía, ah, que uno nunca ocupa la teoría, ¿ya? Pero cuando te ves en la práctica, te vas dando cuenta que en realidad esto me lo pasaron y tú lo repasás y ya, se te queda. Se te queda así, se te queda así. ¿Ya? Cuando tú ocupas la teoría, se te queda. ¿Ya? Tú vas a leerte un artículo, hay un artículo de Rhodes que habla de esto, búsquenla, se llama Sonia Rhodes, es un artículo científico que habla de la etapa del ciclo vital familiar. ¿Ya? Ella toma como contexto a los otros autores, pero léansela a ella y van a darse cuenta que no se les va a olvidar. ¿Ya? Cuando uno quiere aprender, no se le olvida lo que aprende. ¿Ya? Uno toma un libro, lo lee y si uno lo logra aplicar, no se te olvida jamás. ¿Ya? Ya. Profe, ¿qué opina de la teoría del hechizo de perro en temática de abuso sexual? Nah, pero ya eso tuvimos la semana pasada, esas teorías, pues, no sean así. ¿Ah? Y yo ni dicté esa conferencia, la dictó el Jaime Quiero, nuestro... Es bastante interesante en todo caso la teoría del hechizo. Hay una película chilena que lo muestra. ¿Cómo es que se llamaba la película? El chacotero sentimental, la primera, la segunda historia. Ahí tú ves a Perrones. Así que véanla. ¿Ya? Está ahí está en la red. Ya. Esa, Sonia Rhodes, Ciclo Vital Familiar. Exactamente. Ese es el autor. Ya. También está ahí en nuestra biblioteca. ¿Eh? La pueden buscar. Ya. Entonces, sí. La teoría del duelo. Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra, ya, que trabajó como 20 o 30 años con pacientes terminales, y ella es la primera que habla de las etapas del duelo, ¿ya? Y habla de que son cinco, me faltó una. Ahí está. ¿Ya? Está la negación, que permite como amortiguar el dolor, ya es como una negación de lo que ocurre. No, esto no puede estar pasando, esto no me ocurre a mí, ¿ya? Ahora, esto, si bien está en contexto de personas que están por fallecer, porque son personas que están enfermas, esto hoy día se amplía a cualquier tipo de proceso que uno viva con dolor, desde nacimiento con un hijo con discapacidad o que tu hijo adquiera la discapacidad, ¿ya?
las separaciones de pareja, las pérdidas de empleo, los cambios de residencia. Ojo ella, los movimientos forzados de personas en un cambio de residencia que no se quiere, ¿ya? Los quiebres familiares, la pérdida de un ser querido, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos claramente lograr un gran rapport con las personas entrevistadas para poder reconocer en qué etapa pueden estar, si es que están viviendo una etapa como esta, ¿ya? La ira, ¿ya? La ira se enoja por toda la persona, está enojada con el mundo, encuentra que el mundo ha sido injusto con lo que le está ocurriendo, ¿ya? La negación es no querer aceptar. La ira ya permite aceptar la realidad, ¿ya? Pero con mucha rabia, ¿ya? Y con mucho dolor. Y si la persona no ha tramitado sus dolores, ¿ya? O no sabe expresar su emocionalidad, no sabe manejar ni regular sus emociones, puede terminar fácilmente en conductas de violencia, ¿ya? Entre otras cosas, po. ¿Mm? Entonces tenemos que tener esas cosas nosotros como a la vista, ¿ya? Muchas parejas no están en proceso, no viven claramente un proceso de duelo, pero hay elementos que se concatenan, digamos, ¿ya? Si la pareja termina, alguien queda con un dolor, ¿ya? En esa pérdida, ¿ya? Y esos conflictos se pueden intensificar, ¿ya? Y pueden generar que las personas se traten muy mal, discusiones, peleas fuertes. A lo mejor no hay maltrato físico, pero sí puede haber maltrato psicológico y poca regulación de los impulsos, ¿ya? Puede ser coincidente con esa etapa, ¿sí? Puede ser coincidente con esa etapa y no es que sea propiamente un caso de violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿ya? Si pasa el tiempo y sigue el tema, sí ya podría ser más de violencia intrafamiliar, ¿ya? Nos permite situar estas teorías. La negociación es como buscar hacer un trato, ¿ya? Un trato para poder aceptar lo que le ocurre, ¿ya? O una estrategia, ¿ya? Eh, Quizá si yo hiciera esto podría pasar esto otro, ¿ya? Y hacen un esfuerzo. Había un chico que en materia penal le, él empezó a consumir droga y como a los 14 15 años se le murió su abuela, que tenía un significado muy importante para ella, ¿ya? Para él. Había sido su vínculo. Entonces, para aceptar la pérdida, él negoció con la abuela y le dijo, voy a dejar de consumir droga, abuela. Para que- Y eso lo aceptó, aceptó la pérdida y dejó de consumir, po, ¿ah? La depresión es un profundo sentimiento de pérdida y tristeza, ¿ya? Las personas generalmente no lo demuestran claramente, ¿ya? Están más bien planas, ¿ya? Como que nada las afecta, pero sí mantienen una situación de frustración en cierta medida también. ¿Mm? Y finalmente eso va a dar paso a la aceptación, po, ¿ya? Entonces la persona ya se está abriendo, digamos, a aceptar la pérdida y se le abre un camino, digamos. Cuando uno acepta la pérdida, se abre una puerta, ¿ya? Mientras uno no acepte las pérdidas, las puertas están cerradas, ¿sí? Había un caso de un hombre que eh, se había divorciado, o sea, estaba en proceso de divorcio
Y él estaba con depresión, po. Estaba en la etapa depresiva de la separación. Eh, y yo lo puse en mi informe. Eh, es importante darle cabida a eso que esa persona expresó cuando uno estuvo desarrollando la entrevista. ¿Mm? Él estaba depresivo. Ya. Yo decía que necesitaba tratamiento psicológico. Alessandra, hace muy poco perdí a mi madre por negligencia del hospital, nunca he estado tan mal. Qué pena. Recupérate y denuncia al hospital. Y jubílate. Ah. Oye, profe, es lo que más quiero, pero para hacer una denuncia al hospital se necesita la autorización de mi padre. Mi padre no quiere. ¿Y por qué necesitas la autorización de tu papá? No hay que ver. Por protocolo del hospital se dice de que quedó mi papá vivo. Entonces, él es el que puede hacer algo, no los hijos. En caso de que mi papá fallezca, yo puedo hacer algo. Pero el protocolo del hospital no tiene nada que ver con el protocolo de la justicia. Mm, Asesórate con un abogado. Lo voy a exacto. hacer, porque ya no es el primer familiar que muere en ese hospital. Pues a mi No, abuelo le asesórate con un cortaron la pierna abogado. porque se equivocaron. Claro, Asesórate con un abogado. lo voy a hacer. Dale. No, el protocolo del hospital, ¿qué? Los protocolos son para defenderse ellos mismos. Eso es lo que pienso yo. Gran medida, en gran medida. Yo soy muy mal pensado, ¿ah? De las instituciones públicas, de todos los países del mundo. Ya, sigamos. El modelo de buen trato en la infancia. eh, Hemos estado conversando casi un mes de esto en unos talleres que nosotros hacemos los sábados, workshops le llamamos, ¿ya? Eh, y Barudi, yo creo que el padre de los trabajadores sociales tienen que leerse los libros de él. Yo les recomiendo uno en particular, que lo tenemos ahí en la biblioteca, que se llama El dolor invisible de la infancia, ¿ya? Es como el libro cabecera de un trabajador social, ¿ah? Mm. Aparte que él lo realzaba bastante en sus conferencias, decían que nosotros estábamos en el pie del cañón, ¿ya? Porque estábamos directamente trabajando ahí donde en Chile se dice donde las papas queman, ¿ya? Con los pies metidos en el barro. Bueno, el modelo del buen trato, Barudi dice ya fundamentalmente que los seres humanos somos capaces, ¿ya? De cuidar a nuestras crías, porque biológicamente somos capaces o tenemos las condiciones, ¿ya? Él considera un papel importante a los contextos sociales donde uno se desarrolla, porque eso influye, ¿ya? Y eso él le denomina factores estructurales, ¿ya? Los niños, eh, o sea, los niños tienen que ser el centro de las prioridades para todos los adultos, y eso incluye a todos los gobernantes de todos los países del mundo, ¿ya? Más aún a los que han establecido eh, la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Si un niño ha sido expuesto a situaciones de maltrato, ¿ya? Puede tener daño identificable. El estrés traumático crónico hoy día es conocido como trauma complejo, ¿ya? Es el estrés traumático crónico. Los trastornos del apego, ¿ya? Traumatismo severo, alteración de los procesos resilientes. Puede expresarse esto en delincuencia, abuso sexual, consumo de droga, ¿ya? Ese sufrimiento se va a expresar en eso, digamos, ¿ya?
A nosotros, este modelo nos va a permitir evaluar la habilidad parental y las competencias parentales con un fundamento teórico sólido, ¿ya? En causas de cuidado personal, derecho de vulneración de derechos. Creo que eh, él habla de tres tipos de maltrato, ¿ah? Eso no está aquí, pero habla de tres tipos de maltrato. Uno, el maltrato físico, ¿ya? Que él dice que es más o menos evidente, dice. Es un tipo de maltrato eh, que hace daño, pero no es el peor. Luego dice, está el daño psicológico, ¿m? Que hace daño, pero no es el peor. Está el abuso sexual, que hace daño, pero tampoco es tan peor, dice él. Estos tipos de maltrato hacen que las personas y los profesionales que están con el enfoque de los derechos del niño, digamos, tomen banderas de lucha, ¿cierto? Y sean capaces de accionar para poder evitar que esa situación siga sucediendo, ¿ya? Y hace también que se haga un proceso de intervención a través de equipos profesionales que se ponen la camiseta por los niños maltratados, abusados, ¿ya? Pero él dice que la negligencia es el peor tipo de maltrato que hay, ¿ya? La negligencia. La negligencia es un no hacer, ¿ya? Y es invisible. Dice él, es invisible hasta que uno se encuentra con adultos destruidos, ¿ya? Y es difícil que un profesional vea ciertas conductas negligentes y sea capaz de abordarlas. Es más fácil de hacerse el que no lo ve. Y uno lo puede ver, por ejemplo, esas conductas negligentes en los ojos de los niños que están en las escuelas, que tienen los ojos apagados, por ejemplo, ¿ya? O niños que no tienen mucho interés en nada, pero que no son maltratados. Profe, disculpe, ¿Sí, Roxana? ¿cómo se llamaba el autor de este del dolor invisible de la infancia? Que lo estoy buscando en la biblioteca. Barudi. Están libros Baludia. transversales, en la carpeta libros transversales, ¿ya? Ya, gracias. Voy a enviar por este medio el nombre del libro. Ya lo voy a colocar. Ya. Eh, ahí está, ahí está. Ya. Entonces nosotros tenemos que tener como súper claros ciertos indicadores de negligencia, ¿ya? Que nos permitan y ver y ser capaces de hacer algo, ¿ya? Nadie se pone la camiseta, dice él, por las conductas negligentes de los padres. No son padres maltratadores, pero son padres que están omitiendo hacer cosas, por ejemplo. Reforzar al niño de manera positiva, por ejemplo. O solamente lo presionan para que le vaya bien en el colegio, pero no hay un vínculo relacional con él. ¿Mm? Hay niños que se han suicidado, ¿saben eso, no es cierto? Sí. Ya eso es conducta negligente. Es producto de conducta negligente y los profesionales también nos hacemos los tontos. ¿Ah? O tenemos conducta negligente. ¿Ah? Porque estamos llenos de trabajo y otro más. ¿Y quién nos va a creer? Y los papás se van a poner pesados en la escuela si yo le digo que su hijo anda triste. ¿No? Padres que rompen patrones. También están. También habla de eso. Él tiene un libro que se llama, es súper parecido, se llama El desafío de los padres y de las madres, no me acuerdo.
Lo tengo por ahí, pero no sé dónde lo tengo. Ya. Él también tiene un libro de eso. Ajá. El desafío de ser padre o madre, algo así, ¿no? Laura García, doctor, trabajo con niños especiales como 300 con parálisis cerebral dependientes totales de la actividad de vida diaria, presentan necesidad de su tratamiento, de 300 padres, 100 no buscan apoyo, entonces ¿es violencia silenciosa negligencia? A ver. Sí, pues conducta negligente, no es violencia silenciosa de negligencia, es conducta negligente que hay que descartar factores estructurales para poder hablar también de que si a lo mejor son padres con conducta negligente o desconocen que pueden buscar ayuda, o desconocen, o no tienen tiempo, o les queda muy lejos. O sea, hay que descargar otros factores antes de decir si una conducta es negligente. De acuerdo a la conducta negligente, también entra cuando el infante es maltratado por el profesor y aunque haya ya el daño al infante y que tenga la huella voluntaria y que el mismo infante termine con su vida. No, pues. Ahí hay maltrato institucional, no es de un profesor, es maltrato institucional, es maltrato de la escuela, ¿ya? ¿Sí? Aunque tenga el apoyo del padre, aunque tenga apoyo psicológico y todo eso, ¿ya? No es negligencia, eso es maltrato. Sí, Dalí, también la negligencia se puede ver cuando los vecinos no informan del maltrato o solo con los padres va entre ambos. No, yo creo que ahí es de los padres solamente, ¿ah? Los vecinos, como nosotros, nos podemos mirar por otro lado, ¿ya? Frente a conductas negligentes. ¿Mm? Gracias, pero sí hay que abordarlo para trabajar con él, la responsabilidad no darle donativos de todas sus necesidades. Pero sí hay que abordarlo para trabajar con ellos, la responsabilidad no darle donativos de todas. No entiendo lo que dices, Laura. Ya. Bien, sigamos. Ya, el modelo teórico del cambio en el consumo de droga de Prochaska de Clemente son los autores. Él dice que todas las personas que son adictas pasan por estas fases, con tratamiento, sin tratamiento. Siempre pasan por estas fases. Y la verdad es que sí, ¿ya? Está la precontemplativa, donde las personas no reconocen que tienen un problema de adicción, ¿ya? Está la contemplativa, donde dicen que reconocen que tienen un problema, pero es por deshabilidad social o porque lo presionan, ¿ya? Le dicen, deja el café, te va a hacer mal, ¿ya? Deja la marihuana, deja el cigarro, deja el trago, ¿ah? ¿Ya? Dice, sí, 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 yo sé que me hace mal, voy a dejarlo, ¿ya? Pero no hace nada, ¿ah? Esa es la etapa contemplativa, ¿ya? La preparación es cuando la persona ya comienza a hacer pequeños cambios, ¿ya? Pequeños cambios, como que disminuye la dosis, ¿ya? En vez de fumarse 5 pitos de marihuana en el día, se fuma tres, ¿ya? En vez de tomarse una botella de vino solo, se toma la mitad nomás, ¿ya? En vez de tomarse 10 tazas de café en el día, se toma dos. ¿Mm? Hay un cambio, digamos, pequeño, pequeño. La acción es cuando efectivamente comienza a cambiar un estilo de vida que haga sostenible el no consumir droga, ¿ya? O alcohol, ¿sí? O café, ¿sí? Y la mantención es para toda la vida. En la mantención pueden haber recaídas, ¿ya? Que lo vuelven a la etapa de la acción, pero lo importante es que vuelva al tiro, ¿ya? Al tiro. ¿Mm?
Entonces nosotros con esta teoría podemos ubicar a una persona que tiene un problema de consumo, en qué etapa específica se encuentra, para poder caracterizar mejor la situación en la cual vive la persona, especialmente orientado a personas, por ejemplo, en materia penal, por ejemplo, ¿ya? Donde si está en una etapa de contemplación, en una etapa de preparación de acción, permite fundamentar un poco mejor el informe para que la persona pueda estar en medio libre. ¿Mm? Ya. El rol fundamental de la teoría del caso, esto es de los abogados en materia penal, ¿ah? Pero en familia igual tienen una teoría del caso, pero a nosotros no nos importa ahí. En familia no nos importa, pero en penal sí nos importa, ¿no? ¿Qué es lo que la teoría del caso dice Mauricio Duce? Es la idea básica y subyacente a toda nuestra presentación en juicio, el abogado, que no solo explica la teoría legal y de los hechos de la causa, sino que vincula tanto de la evidencia como sea posible dentro de un todo coherente y creíble. Es una historia que se cuenta el abogado defensor, ¿ya? Respecto a lo que le sucede a la persona con la que está, ¿ya? En base a los hechos y en base a la hipótesis, ¿ya? Y busca evidencia que le den sustento. ¿M? La teoría del caso nunca va a determinar las conclusiones nuestras, ¿ya? Pero sí va a orientar aspectos de la realidad social, ¿ya? Nosotros vamos a seleccionar la teoría que mejor explican esos aspectos, ¿ya? Que permitan coherencia y pertinencia en el informe, ¿ya? Aquí vamos a ver dos casos concretos con respecto a la aplicación de teoría y cómo jugar un poco con eso, ¿ya? Son casos ficticios, ¿ah? Eh, por ejemplo, el Tribunal de Familia, un caso de cuidado personal, guarda, custodia, tenencia. Y un caso penal para ver un beneficio alternativo a la privación de libertad. Un padre solicita el cuidado personal, guarda, custodia y tenencia de su hijo de 8 años, argumentando negligencia materna asociada a consumo de alcohol. La madre refiere que el padre ejerce violencia psicológica. El tribunal encarga informe pericial al trabajador social. ¿Qué teoría nos permitiría orientar el informe? Todo, po, todas las teorías. Veamos. Por ejemplo, con la teoría sistémica, vamos a mapear el subsistema parental, conyugal y filial. ¿Cómo es la dinámica familiar? ¿Tiene límite? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Cuáles son los patrones comunicacionales entre los grupos familiares? ¿Ya? Nos va a permitir eso. Si aplicamos el modelo circunflejo de Olson, digo el phase 3, que es el del modelo circunflejo de Olson, nos va a permitir decir, esta familia tiene estas características en base a la cohesión y la adaptabilidad, ¿ya? Y podrían permitir cruzar esa información con lo que descubrimos a través de la teoría sistémica, ¿ya? Podemos identificar en crisis, la crisis no normativa de la separación conyugal y su efecto en el hijo, ¿ya? Y podemos evaluar cómo cada progenitor está procesando dicha crisis. Es una crisis no normativa, sí, ¿ya? ¿Sí? ¿Cómo la está procesando? ¿Cómo está llevando a cabo? El modelo de buen trato nos permitirá evaluar las competencias parentales, ¿ya? Las capacidades empáticas, de apego, resolución de conflictos y a ver si priorizan el bienestar del niño o están en una disputa entre ellos y al niño lo están usando ya como arma de batalla, digamos, ¿ya? Que eso es lo que ocurre generalmente. Por eso es tan importante ahí. Identificar la fase del duelo de la madre respecto a la separación conyugal, lo que puede contextualizar a lo mejor la conducta sin reducir la negligencia, ¿ya? Podemos decir, no, es que ella está en una etapa del duelo de, de depresión, ¿ya? Y eso hace que ella consuma alcohol, por ejemplo. No es que ella sea una persona adicta, ¿cierto? Si fuera adicta, podríamos colocar la otra teoría.
¿ya? Entonces, cada teoría es un aporte a nuestro informe, ¿ya? Entonces, si triangulamos la entrevista, el genograma, los instrumentos, digamos, la visita, todo esto, nos va a permitir en realidad tener una conclusión sólida, ¿ya? Con el interés superior del niño de por medio, todo el rato. En los casos donde hay niños, interés superior del niño. Donde hay mujeres, ¿ah? Los derechos de las mujeres. Donde hay personas mayores, interés de las personas mayores. El otro caso, un hombre de 34 años imputado por tráfico de droga en pequeña escala o en pequeñas cantidades solicita libertad vigilada, tiene antecedentes de consumo problemático de pasta base desde los 18, es padre de dos hijos menores y nos piden un informe de factibilidad. ¿Ya? Teorías que podrían estructurar el análisis. El ciclo vital individual, el modelo transteórico, el familiar, teoría sistémica, teoría del duelo. El ciclo vital individual nos va a decir en qué etapa se encuentra el joven y cómo el consumo pudo haber truncado su desarrollo, ¿ya? El modelo transteórico nos va a permitir a lo mejor que el imputado se encuentre en la fase de contemplación, reconoce el problema pero no ha iniciado acciones. Esto informa directamente de recomendación respecto al tipo de intervención más adecuado. Por ejemplo, una persona que está en la etapa de contemplativa está más abierta a recibir información y por lo tanto es posible que pueda someterse a un tratamiento ambulatorio en medio libre, ¿ya? Porque si queda detenido puede profundizar el consumo nomás, ¿ya? El ciclo vital familiar, la familia se encuentra en la etapa de crianza de hijos pequeños, con la crisis no normativa de privación de libertad del padre. Se evalúa el impacto del sistema familiar y la red de apoyo, ¿ya? De qué manera la ausencia de él en el hogar puede afectar el desarrollo del familiar. La teoría sistémica, ¿quién ejerce el rol parental ante la ausencia del el imputado? ¿Existen límites claros? ¿Hay recursos familiares que apoyen un proceso de reinserción o no lo hay? ¿Mm? La teoría del duelo, se identifica duelo no resuelto al imputado por la muerte de su padre cuando tenía 15 años, evento que coincide con el inicio de consumo de sustancias. Datos centrales de la teoría del caso, ¿no? Empezó a consumir a los 15 años a raíz de la muerte de su padre y eso lo conllevó a que a los 18 años empezara a consumir pasta base de cocaína. No sé si existe eso en otros países. En Chile existe. Y ahí hay una forma de aplicar, digamos, las teorías de acuerdo a los casos, ¿ya? Eh, no vamos a ver eso, ya. La dimensión ética de la aplicación teórica, ¿ya? Eso también en el artículo nosotros lo analizamos, po. La aplicación de teoría en el informe pericial no es un ejercicio intelectual neutro, ¿ya? Cada conclusión que nosotros hacemos puede cambiar el curso de una vida, determinar si un niño permanece con su madre o padre, si un imputado va a la cárcel accede a una pena sustitutiva, si una víctima recibe protección o queda desprotegida, ¿ya? Esa es la responsabilidad ética nuestra, ¿no? El hacer y confeccionar un informe pericial objetivo, coherente, con información triangulada y con sustento teórico, es una responsabilidad significativa que requiere del trabajador social un compromiso valórico afianzado en los derechos humanos, ¿no? Eso lo dijimos en el 2014. La responsabilidad es una negligencia, omisión u error en el informe puede tener consecuencias graves e irreversibles sobre las personas involucradas, ¿ya? No basta el profesionalismo, ni las teorías, ni las técnicas, ¿cierto? Si no existe un compromiso férreo con los derechos del otro. ¿Mm? El perito debe ser la voz de quien no puede expresarse ante el sistema judicial. Eso somos nosotros, ¿ya? Eso lo escribimos ahí. Vamos a ver. ¿Por qué le pusimos la brújula teórica del trabajo social pericial?
porque creemos que permite precisar el rol de estas teorías, ¿ya? Eh, que no determinan el destino del informe, pero orientan al perito para no perderse en la complejidad, ¿ya? Sin la brújula, el perito va a navegar a ciegas. ¿Mm? ¿Sí, Chable? ¿Podría volver a explicar la anterior diapositiva con respecto a la ética, por favor? ¿Cuál? ¿Esta? Responsabilidades éticas del güerito, sí, es que no me quedó muy claro, me dice como, bueno, por favor. Ya. Mire, cuando uno comete un error o emite o omite información o es negligente con su trabajo al hacer un informe pericial, esto puede afectar a las personas, ¿ya? Que estén bien evaluadas, por ejemplo, frente al tribunal, que cuenten con un informe que les ayude, ¿ya? Y por eso puede ser un problema, ¿ya? No va a bastar, no va a bastar, por ejemplo, que sepamos hacer un buen informe, que tengamos las mejores técnicas, la mejor teoría, ¿ya? Ser súper profesional y objetivo, y, ¿ya? Si no nos comprometemos con la persona, ¿ya? Con el derecho que tienen las otras personas. El derecho a un padre a pedir el cuidado de su hijo, un derecho a un padre o una madre que tiene a los hijos a pedir pensión de alimento, por ejemplo, ¿ya? O una mujer que tenga derecho a pedir la compensación económica, ¿ya? Eso. Y lo último no, porque lo voy a explicar al final, ¿ya? Entonces tenemos cuatro puntos cardinales de la brújula, ¿ah? El norte, dignidad y derechos humanos. Todo informe tiene que estar adscrito a eso, ¿ya? Un respeto irrestricto a la dignidad. Ojo ahí, ¿ah? Dignidad. Al este, la fundamentación teórica. Las teorías van a iluminar nuestro análisis, ¿ya? Les va a permitir que le demos sentido a los datos. Al oeste, la triangulación metodológica, ¿ya? El rigor metodológico permite que nuestra conclusión se sostente en varias fuentes y no sea una nomás, ¿ya? Una y débil. Ajá, ¿ya? Al sur, la práctica reflexiva ética, ¿ya? Nosotros tenemos que saber que el trabajo nuestro puede tener consecuencias para las personas, ¿ya? Una reflexión final, ¿ya? Que uno debiese hacerse a sí mismo, digamos. ¿Qué teoría estoy usando en mi práctica pericial? ¿Con qué criterio la selecciono? ¿Es que es la única que sé? ¿Cómo garantizo la triangulación en mi informe? ¿Cómo le coloco más de una fuente? ¿Estoy siendo la voz de quien no puede expresarse? Y lo último. Está escrito en un artículo, ¿ya? No basta el profesionalismo, no basta las teorías ni técnica aplicada, sino existe este compromiso férreo con el otro, que ayude a comprender la situación que vive, que ayude a situarse en sus propios pies para llegar a ser la voz de quien no puede expresarse. Esa es la frase. La otra era un par. Ahí va bibliografía y mira, ahí están los autores, ¿ya? Casi todos los autores que les nombré. Y más. Sí, llegamos al final de la... Ya. Eso. Agradecer su participación, recordarles que nosotros esta certificación es gratuita, ¿ya? Previa evaluación. Nosotros vamos a hacer una evaluación. Vamos a regalar becas. Vamos a regalar una beca completa y vamos a regalar 15 medias becas para cualquiera de nuestras actividades, ¿ya? A los que obtengan el mejor puntaje, ¿ya? Porque la mandamos a través de un programa que se llama Quizzes, ¿ya?
ahí le mandamos el instructivo y todo cómo acceder, le vamos a mandar el material y ustedes tienen que hacer esa prueba en un plazo. Ese plazo es de una semana, ¿ya? Es decir, hasta el próximo miércoles, no, hasta el próximo jueves, ustedes la tendrían que responder. ¿Mm? Eh, y esto se genera en forma automática y ahí yo les voy a mandar el listado de la gente que quedó seleccionada con su puntaje. Al finalizar la evaluación, le aparece su puntaje. Le pueden sacar una captura de pantalla si quieren, ¿ya? Es una manera entretenida de evaluar, ¿ya? Y a todos los que hagan esa evaluación, les vamos a entregar un certificado, ¿ya? Así que eso. ¿Se registraron en la asistencia, no? Ah, Yo la voy a buscar. Es que cuando hicieron preguntas se fue perdiendo. La busco, la busco, la busco. Sí, porque sin la asistencia nosotros no sabemos a quién mandarle la información. Ah, ahí está, la encontré. Ya. Y ahí está. Así que regístrense en la asistencia nomás. Así les va a llegar la información, el material que nosotros lo preparamos el material y se lo pasamos igual. ¿Ya? Eh, si tienen alguna pregunta, aún hay tiempo. Sí, yo tengo una duda que a lo mejor no está como tan orientada a la temática del día de hoy, pero en lo concreto me pasa que tuve como mi primera experiencia con el peritaje, me solicitaron hacer un informe en una primera instancia. Pero algo que me preocupa mucho es que tengo dos posturas, ¿no? Una por una parte, que yo en este momento no tengo como un postítulo o un diplomado en la materia, porque estoy recién como acercándome más al área, pero sí Mm, tengo experiencia, tengo un máster. em, entonces, por una parte me dicen que me pueden cuestionar o me pueden rechazar el informe en función de no tener como la especialidad específica en peritaje, y por otro lado me dicen que mi experiencia o la formación que yo tengo igual vale, que por lo tanto no debería ser rechazado. Me imagino que quizás la contraparte lo puede cuestionar, pero no necesariamente significa que no lo vaya a considerar el juez. No sé si me explico. sí, ya te aclaro al tiro eso. La inhabilitación de un perito, ¿ya? Ocurre en la audiencia donde a ti te nombran perito, ¿ya? ¿Sí? O sea, el abogado dice, yo voy a presentar, quiero a la perito Francisca Núñez que me haga la pericia, ¿ya? Y nadie dijo nada, el tribunal aceptó, listo, O sea, ya. que claro, No te yo pueden hice, rechazar tu informe pericial, no lo ya. pueden invalidar completamente. Sí van a hacer preguntas y siempre van a hacer preguntas que cuestionen tu idoneidad y tu expertise, digamos, ¿ya? Pero no es necesario, ojo, no es necesario tener una especialidad de peritaje, ¿ya? Yo lo consulto a propósito de que, claro, hay una persona que se contactó conmigo porque él deseaba que yo hiciera el informe, porque yo Mm, podía mm, utilizar metodologías como de visita domiciliaria, porque yo soy del mismo sector, versus el perito que quería el abogado, que era vía online, mm, a distancia. Y claro, entonces, por una parte está este abogado que está diciéndole, no, contrata a esta profesional porque ella tiene la especialidad y esta otra trabajadora social no tiene la especialidad, entonces como que yo no se lo haga, entonces estoy como ahí. no, co- Ya, no es un no, argumento válido en el fondo. no. Ya, Ahora, los que quieren mejorar, claramente hay que especializarse, digamos, porque sí, sí, los sí. abogados igual se van especializando, ¿ya? De hecho, yo he Y, tenido en las conferencias, he tenido varias veces abogados, ¿ah? mm. Yo no les voy Y a entonces, negar la entrada. y entonces, Sí, perdón, debería haber una audiencia en la cual él refiera el nombre de él o la sí, perito para en una sí, próxima audiencia presentar ese peritaje. No es como sí, llegar y yo llego a la exactamente. audiencia con el No, peritaje ya listo. Mm. no.
Tienes que ser Claro, porque designado por el tribunal. Una vez designado, tú le pides a la persona, dice, mándeme el acta donde me designan como perito. ya quizás Y ahí cometí el error de no verlo yo solicitado eso. sí, pues tenéis que pedirlo nomás, pues, porque ya lo tienen que haber tenido, y tenéis que aceptar el cargo, ¿ya? ¿Y eso se hace a través del pejudo, de Después la sí, del plataforma? PJ, tú le pones, yo, Juanita, tanto, tanto, vengo a aceptar el cargo y lo voy a desempeñar con fidelidad. Eso más o menos tenéis que poner. Ya. Consulta, ¿ese abogado, él puede como corroborar si yo tengo peritajes anteriores y se me No, asignaron? Ya, no, porque uno no parte diciendo como este es mi primer peritaje, no tengo experiencia, evidentemente no, pues uno parte como desde como profesional que ejerce peritaje no te van a y preguntar eso, ya, no te van a no preguntar. tiene, A menos que supieran. ya, claro, no, no sabes. Si supieran, sí, po, porque a mí igual me han preguntado cuántos peritajes he hecho, po, ¿ya? Pero me lo pregunta mi abogado, no es Ya, para, es para acreditarme, digo. Yo le digo, no, el último año, el último mes, lo, por, he ya, hecho peritaje súper. del año 2000. Yo no los tengo contados, El profesor, ¿sí? yo entiendo que a uno lo que lo valida el título, bueno, como lo dice usted, Exactamente, el título eh, profesional. sí, exactamente lo que dice usted, uno debe perfeccionarse y seguir estudiando y todo eso. Pero yo, por ejemplo, trabajo en el área judicial, en una corporación judicial, y yo tengo que hacer peritaje, o sea, es como constante, pues, es como Sí. lo diariamente tengo que estarlo haciendo, entonces los abogados, se envía el informe al tribunal y ahí el tribunal pide si, o sea, solicita si uno puede ir a testificar en este caso en la hora de la audiencia. Pero en Mm, realidad no es necesario que uno tenga como una mm, especialidad siendo trabajador mm. social, no hay problema. Esa es la Sí, especialidad, ese es el título. Ese, sí, yo manejaba Sí. como esa misma información, pero claro, esta persona me llama preocupada como señorita, yo quiero que usted me haga el peritaje, pero es que mi abogado me está diciendo todo el rato que usted no tiene, no sé, el curso, algo, no no me hay que acuerdo qué, tomar en me dice. cuenta eso. Confíen en su experiencia y punto, nada Mm. más. Sí, que ella lo resuelva con el abogado eso. Sí, Entonces, Tú, lo que pasa es que igual me preocupa esto de que fue un peritaje que yo ya presenté hace unas 3 semanas ya. Y ahora se viene otra audiencia, entonces yo pensé que eso ya estaba listo, que ya se había presentado, ya desconociendo esta información que ahora me está refiriendo de que él debería haber referido, ¿no? Que mi nombre y que yo tenía que aceptarlo a través de la plataforma. Claro, ahí seguramente él nunca me presentó. Me da la impresión que él es bastante, como que está iniciando también en esto, entonces estábamos los dos ahí como en bueno, una ahí tenés que posición esperar que te similar. avisen, po. Si te llegan a citar a audiencia, vais, po. Y si Mm. no, a lo mejor lo llevó como prueba documental, ¿no? Que claro, me da la Mm, impresión que de hecho sí. eso fue, porque en un Ya, ya, principio me habían ya. solicitado un informe social y después me dijo, no, es un peritaje y yo, bueno, ahí varía desde el cómo realizar el informe hasta el valor. Entonces, hay Ya. diferencia entre el uno y el otro. Disculpe, ¿cómo me dijo que se llamaba esa audiencia en donde se debería presentar a este perito o perita? Preparatoria, La preparatoria. preparatoria. Ya. Eh, Giselle dice, tengo una duda, perito y ser colegiado es lo mismo. No, po. Ahora, si ustedes para ejercer tienen que colegiarse, sí. Sí es lo mismo. No, pues ser colegiado no es lo mismo que ser perito, ¿ya? Si el trabajador social tiene que estar colegiado para ejercer, el perito es un trabajador social colegiado y listo, que ejerce como perito. No, ya. Fernando Castañeda tenía una pregunta, parece. Pero no es obligación estar. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos y a todos. Maestro, solamente preguntarle si el material con el que estuvo ahorita compartiéndonos, las últimas dos láminas que hacían referencia a la parte bibliográfica para respaldar nuestros dictámenes, no sé si nos la pudiera compartir, es que casi no la vi y ya no pude tomar nota.
Estoy Pero lo pensando voy a que mandar salió. por correo, Fernando, no te preocupes. Y Voy a un mandarlo último por comentario. correo. Perfecto, muchas Sí, gracias. Y sí. un último comentario. A lo mejor me recuerda de algún curso que he tomado con usted. Me va a tener en el próximo diplomado al que están invitando, para Excelente. que ahí me va a tener usted presente. Muchas gracias y que tengan todos Excelente. buenas. Gracias, maestro. Ya, ya que esté bien. Ya. Nos despedimos entonces. Yo voy a mandar todo eso. Me- Muchas Eso gracias. lo podemos, Jessica, esa pregunta. El próximo martes la respondo. Es más específico. El martes tenemos una conferencia también cortita. Ah, ¿Ya? Eh, Chao, profe, gracias por todo. chao, chao. chao, Que muchas estén bien. gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Chao. chao. Interesante, gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Juanquito,